con la conducción de Abel Cornejo. Aquí comienza Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, Biblioteca Dr. Atilio Cornejo y LRA 4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches, Salta. Buenas noches, Milagro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Abel, y buenas noches a todos los oyentes de Radio Nacional. Hoy, después de haber tenido un paréntesis de viernes, vamos a titular este programa Noticias del año 20. Hay un capítulo extraordinario de las memorias de Winston Churchill que se llama Se cierne la tormenta, que es una parte crucial de la Segunda Guerra Mundial, y Noticias del año 20 es que se cierne la tormenta sobre el destino final que va a tener Martín Miguel de Güemes, el destino de su proyecto geopolítico que queda inconcluso, y su proyecto de gobierno y su proyecto liberador. Entonces vamos a relatar algunas cosas que sucedían por allí y cómo se van enconando las facciones que van a concluir un año más tarde con la muerte del caudillo, pero van a abrir una suerte de puertas del infierno en la política de Salta, por lo menos en los 9 años que van a seguir a la muerte de Güemes, donde se enfrentan dos facciones que alguna vez las mencionamos, que son la Patria Vieja y la Patria Nueva, nombre que no es originario de Salta, como creen algunos. Se había tomado cuando San Martín llama el acta de Rancagua, que es cuando se convalida su poder como jefe del ejército, cuando se produce la disolución del Estado Nacional en 1820 a la caída del Directorio. Habían dos facciones, una se llamaba la Patria Nueva y otra la Patria Vieja. Y esto un poco se va tomando acá en las dos facciones políticas en pugna. La Patria Nueva odia todo lo que tenga que ver con lo popular y representa a los sectores más acaudalados del comercio de Salta, y la Patria Vieja es el grupo político que va a rodear a Martín Miguel de Güemes. Cerca de la muerte de Güemes, algunos partidarios que habían sido fieles defensores de Güemes hasta ese momento, como Pedro Antonio Arias o como Manuel Eduardo Arias, por ejemplo, entre otros, empezaron a cruzarse de bando. Pero a ver si nos llevas un poco a la época y viajamos hacia el tiempo atrás. Los enemigos de Güemes en Salta no tenían prestigio popular, pero sí poder económico. Se daba la particularidad de que muchos de los adherentes a la Patria Nueva eran hijos de españoles que catalogaban a Güemes de bandido, insurrecto y perturbador del orden establecido. No concebían que el hijo del tesorero de las reales cajas fuese el conductor de una revolución indómita y que además les generase continuas erogaciones para sostenerla. El comercio de Salta era un tenaz opositor a Güemes, porque el caudillo, pese a algunos trasiegos de mercaderías, había blindado el intercambio hacia el Alto Perú. Un próspero comerciante salteño, Juan Galo Leguizamón, cierta vez en una reunión lanzó una violenta diatriba en contra del caudillo, por considerar que éste inventaba riesgos inminentes para exigirles
requisiciones y contribuciones forzosas a los comerciantes. Ahí tenemos un tema. Leguizamón también, que primero fue güemista y después no lo fue. Incluso algunos dicen en la historia de la muerte de Güemes que la bala asesina pudo haber salido de la casa de Juan Galo Leguizamón. Pero vamos viendo que esta forma de actuar que tenía Güemes, sin fusilamiento, sin degüellos, también había quienes criticaban a un sector, esto lo cuenta Bernardo Frías, ese sector del comercio era un enconado enemigo de Güemes, y en torno a Güemes se había formado otro sector que era, Frías le dice, de aduladores de Güemes, que se denominaba la Gavilla, que lo componían exponentes como Vicente Panana, Crisóstomo Gil, Santos Díaz, el santiagueño Vera, alias el Tigre, que aprovechando el poder del caudillo cometieron varios tropelías más propias de las turbas que de la conducta mayoritaria de los gauchos. Siempre pasan estas cosas también, ¿no? ¿Qué sucedía también en torno a Güemes? ¿Qué es lo que criticaba la Patria Nueva? Al no haber constitución en Salta, se seguía rigiendo el gobierno por las viejas instituciones españolas. La primera constitución de Salta se va a dictar precisamente el año que lo van a matar a Güemes, en 1821. Una curiosidad, porque Güemes, con su proyecto confederativo, es quien más pugnaba porque se organizase constitucionalmente el país. Y dice que los cielos borrascosos empezaban a estremecer el horizonte. Desde finales de 1819, los enemigos de Güemes habían comenzado a envalentonarse. Primero desertó de su fila su antiguo comandante, Manuel Eduardo Arias, que se le había sembrado la intriga de que el caudillo no había compensado sus heroicos servicios a la patria en la quebrada de Humahuaca. Luego, en una calurosa tarde de diciembre, fíjate lo que va a pasar acá. Estábamos hablando de la gavilla y de los aduladores, lo peligroso que son los aduladores, ¿no? Una calurosa tarde de diciembre de 1819, mientras Güemes tomaba un baño, el gaucho Panana, hombre de su extrema confianza, se introdujo donde él estaba y ante su inusitada presencia, Güemes lo increpó molesto diciéndole: ¿qué hay, Panana? Como no supo qué contestarle, el caudillo lo derribó de una trompada. Al caer Panana, Güemes pudo advertir que se deslizaba un puñal que llevaba oculto en su rastra, evidentemente con la intención de matarlo. Sin duda, su voluntad había sido vilmente comprada. Poco después de este episodio, se supo de una sublevación en Jujuy orquestada por Pablo Soria y el propio Manuel Eduardo Arias, quien había comenzado un intercambio epistolar con el jefe realista Pedro Antonio Lañeta, el más acérrimo de los enemigos de Güemes, donde lo imponía de una serie de informaciones reservadas y de prácticas de los gauchos. Soria y Arias fueron interceptados y apresados. Macacha Güemes, que tenía una fina percepción para descubrir a los conjurados, y así pudo establecer una tercera conspiración que se urdía en los propios muros de la ciudad, merced a lo cual fue apresado el líder de la Patria Nueva, don Facundo de Subiría, y el principal de los traidores al caudillo, Mariano Benítez. Para juzgar a los conjurados se estableció una comisión, instruyéndose el correspondiente proceso, y fueron condenados a muerte, a excepción de Subiría, quien estaba detenido por ser sospechoso. La situación de Subiría, quien años más tarde reivindicaría a Güemes y en ese entonces solo tenía 24 años, era muy compleja. Su hermana estaba casada con don José Ignacio Gorriti, pero el canónigo Juan Ignacio Gorriti, quien ejercía un fuerte ascendiente sobre su persona, simpatizaba con los sectores conspiradores de Jujuy. Este era el representante más caracterizado de la Patria Nueva en Jujuy, junto a Mariano Gordaliza, Teodoro Sánchez de Bustamante y Manuel Eduardo Arias, el antiguo jefe de vanguardia güemista que había desertado. Güemes indultó a Panana y Soria fue sentenciado a multa y destierro.
¿Y Benítez? Arias fue confinado a Tucumán y a Benítez se le confirmó la pena de muerte. Pronto Arias mostraría las garras. Benítez, por su parte, había participado al menos en 3 conatos anteriores gestados en contra del líder gaucho. Sentía un odio profundo por las contribuciones que imponía Güemes a los comerciantes y no cejaba en sus esfuerzos de voltear al caudillo. Para cumplir la pena capital como reo de alta traición, Benítez fue conducido por el comandante gaucho José Ignacio Portal hacia Humahuaca y logra fugarse, cayendo luego en manos de José María Valdés, alias el Barbarucho, de quien nos ocuparemos más adelante, que es el que va a dirigir la partida asesina en contra de Martín Miguel de Güemes. El doctor José Ignacio Gorriti le había recomendado a Güemes que se le aplicase un castigo ejemplar fuera de la ciudad, porque de lo contrario se produciría una nueva revolución del comercio. A pesar de todos estos avatares, en 1820 San Martín lo nombra general en jefe del ejército de observación a Güemes. Es decir, que a pesar de todos los detractores que tenía Güemes, la confianza de San Martín en él seguía intacta y seguía confiando en que Güemes pudiese ser, junto a sus gauchos, el flanco derecho del ataque por el Alto Perú. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vamos a escuchar música o vas a recitar? Me parece que primero vamos a escuchar un poquito de música. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Te gusta el samba Kipildor? Samba Kipildor, ese solista único que dio Salta, y aprovechemos, capaz que nos oye Samba, aprovechamos para saludarlo especialmente, tengo un enorme cariño por él. ¿Qué va a cantar Samba? Guardador de las fronteras. A ver. ¿Quién es aquel que viene airoso en potro negro y braciador? Ese es Martín Miguel de Güemes, de las fronteras guardador. ¿Quién es aquel aquí en sus gauchos siguen con fe y amor leal? Es el que guarda las espaldas de San Martín el general. En Salto ocurre, a Salta quiere los matuyangos invadir, pero los bravos, los infernales Sabrán triunfar y resistir. sabrán triunfar y resistir. Atacan, hieren, se retiran, se alejan, vuelven a pelear. Como un relámpago de fuego que hostiga y lucha sin cesar. Martín Miguel de Güemes muere, ya se desangra su color. Pero sus gauchos han jurado echar de Salta al invasor. La tierra en armas ya se levanta y Salta libre quedará. Parte hacia Lima. Para cegar
maravillosa interpretación de Samba Kipildor forma parte de una suerte de obertura folclórica que se llama Güemes Eterno, que sería muy bueno que alguien más la volviese a cantar y a grabar, porque hay una serie de distintos ritmos de nuestro folclore. Esto es una vidala chayera, lo que acabamos de escuchar, con instrumentos puneños. Cuando oye uno esta melodía que canta Samba Kipildor con ese coro, parece que está por salir algún escuadrón gaucho de un cerro, ¿no? De esa sensación. Te cuento más cosas. El pliego de ascenso de general del ejército de observación que le había conferido el general San Martín a Güemes llegó a mano del caudillo el 28 de julio de 1820 y sin duda fue un fuerte y decidido espaldarazo político en su favor. Tanto San Martín como el director supremo de Chile, don Bernardo Higgins Riquelme, lo habían autorizado a gestionar préstamos ante las otras provincias, porque Güemes se proponía reunir un ejército de 3.000 gauchos. Una vez más, el Pachi Gorriti fue el artífice del reclutamiento de pertrechos, víveres y ganados, y Juan Bautista Bustos, histórico aliado de Güemes, desde Córdoba, ordenó que 400 soldados de refuerzo al mando del entonces coronel Alejandro Heredia, que se hallaban en Tucumán, fuesen a Salta. Heredia al principio fue remiso a cumplir la orden, pero luego la acató y se puso a las órdenes de Güemes. Esto despertó la ira y la envidia sórdida del gobernador tucumano Bernabé Araoz, quien a partir de entonces será uno de los personajes centrales de esta parte de la historia. Ya contamos la historia de Bernabé Araoz, pero ¿por qué yo digo, evoco ese capítulo extraordinario de las memorias de Churchill, se cierne la tormenta? Fíjate cómo se va cerrando el círculo de los enemigos de Güemes, que va a terminar en su drama final y en su holocausto, ¿no? Yo había pensado, siempre nos hablan de los caballos, de los próceres, de los conquistadores, y de Güemes siempre se habla del moro de Güemes, del caballo negro de Güemes. La vida la que escuchábamos empieza con eso. La vida la que escuchábamos empieza justamente con un caballo negro azabache. Con un caballo negro azabache. Yo siempre digo que por la forma de desplazarse de Güemes, debe haber tenido caballos de distintos pelajes, ¿no? Entonces, bueno, para ser más evocativo, más poético, se le pone un pelaje determinado, lo mismo que San Martín. San Martín en el cruce de los Andes, nadie sabe cómo se llamó, pero yo digo que lo más heroico que tuvo fue la mula que lo llevó. Nadie sabe cómo llamaba la mula que transportó a San Martín en el cruce de los Andes. A raíz de esto se me ocurrió escribir así una letrilla sencillita nomás, que se llama Sillonero de Güemes, y a ver si nos está escuchando el Cuchi desde algún lado y se empieza a aproximar con la samba de la viuda que siempre nos trae, a ver si se la oye así de lejos, que cuando lo vamos llamando de a poquito, ahí vino, ¿eh? No se puede recitar sin la samba del Cuchi. Sillonero de Güemes, transpira por los ijares el caballo del caudillo. Dicen que es pelo azabache, otros un moro tordillo. Por las cuestas escarpadas y lajares deslizantes lleva la frente enhiesta por los senderos rampantes. Pleno de brío infinito, echa vapor por sus fauces, lo va jineteando Güemes, forjador de libertades. Bulle en su sangre el equino, enjaezado de pretales, en su ancho pecho despliega, repechando temporales. Desde el fondo de la historia, los jefes que fueron al mando, en su corcel predilecto, destinos fueron marcando. En los tiempos de Alejandro, magno guerrero de Oriente, desde el lomo de Bucéfalo, conquistó 2 continentes. El Cid, con su fiel babieca, dio combate sin igual,
campeador contra los moros, galopando en su bagual. Don Quijote de la Mancha, cabalgando a Rocinante, combatiendo a los molinos, dejó huellas imborrables. El gaucho se hizo a caballo, venciendo a los invasores, con crinas ensortijadas, golpeando los guardamontes. En un estruendo silvestre, el rumor de las quebradas se confunde en la ambladura de las tropillas montadas. La verdad que has recitado como una gaucha consumada que sos también, ¿no? Le hubiese, capaz que le hubiese gustado a Güemes escuchar eso también, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Confundir en la ambladura de las tropillas montadas. Hay un personaje que aparece en esta poesía, que es don Rodrigo. En realidad, Rodrigo es un hombre más moderno. Don Ruy Díaz de Vivar, el famoso Cid Campeador de España, que a mí me impresionan dos personajes de la historia comparados con Martín Miguel de Güemes en su forma de guerrear, ¿no? Una, el Cid Campeador, es muy parecido. El Cid, cuenta la leyenda, que era tal el ascendiente que tenía sobre sus hombres, al igual que Güemes con sus gauchos, que lo matan en batalla al Cid. Entonces no había quien conduzca los ejércitos, y sus capitanes decidieron empalarlo, sentarlo en la montura como si estuviese vivo y azotarlo a Babieca para que a todo galope atacase en la reconquista de Andalucía, atacase el Cid, y dicen que el Cid aún después de muerto fue vencedor. En España, en Andalucía, al día de hoy, se dice que el Cid fue vencedor después de muerto, ¿no? Como si ya fuese una figura sobrenatural. Increíble el tema. Con Alejandro Magno pasó otra cosa parecida. Por supuesto que no lo vamos a comparar a Güemes con Alejandro Magno, sí con el Cid Campeador y con otro gran general de la antigüedad griega que es muy parecido en su forma de guerrear, que es Cincinato. Cincinato, que es un héroe de la antigüedad griega, también un general griego que peleaba guerra de guerrillas, es a quien le debe, por ejemplo, el nombre que después va derivando en la ciudad de Cincinnati en los Estados Unidos. Ese nombre viene a raíz de una evocación a lo que había sido Cincinato, ¿no? Esos guerreros de a caballo, así como Bucéfalo, como Babieca, o como Don Quijote de la Mancha, Rocinante, que Don Quijote, por supuesto, un ser de ficción, que la genialidad del autor del Quijote ha hecho que uno lo corporice de tal forma que pareciese que el Quijote de la Mancha hubiese existido, ¿no? Con su fiel Sancho Panza y peleando contra los molinos de viento. Lo que no cabe duda, Don Quijote de la Mancha es la representación del idealista cabal, ¿no? Eso que tantas veces nos hace falta, sobre todo en estos momentos, ¿no? A los argentinos recuperar los ideales, recuperar la última cosa que voy a decir, que es lo que buscó Güemes hasta el final. Como se había disuelto el gobierno nacional, cosa que mortificaba a Güemes, porque Güemes era una figura de orden que quería la construcción de una nueva patria, pero detestaba el desorden y la falta de organización. Él va a proponer un congreso en Catamarca que falla. Bustos lo apoya, por ejemplo, pero desgraciadamente la miopía de sus enemigos locales hacen que ese congreso de Catamarca no se reúna, que son parte de las historias inconclusas que quedan de esa genialidad que tenía Güemes para ver varias cosas a la vez, ¿no? ¿En qué año era eso? A ver. Güemes quería que se reúna el Congreso Constituyente en Catamarca en 1820. Algunos historiadores desmerecen esta iniciativa de Güemes y dicen que ese Congreso era para buscar el final de la Guerra de la Independencia. Eso habrá sido alguno de los motivos secundarios, digamos. En realidad lo que buscaba Güemes
es que las Provincias Unidas de Sudamérica o las Provincias Unidas del Río de la Plata, como también se llama este país de varios nombres, ¿no? Era que se organice legalmente y poder tener un estatus jurídico definitivo y que se forme una nueva nación. Así que en el próximo programa vamos a seguir con esta cronología de los hechos que nos va conduciendo poco a poco hacia ese final de la vida huracanada de Martín Miguel de Güemes, que duró solamente 36 años y 6 años como gobernador de Salta. Así que nos despedimos de nuestra audiencia hasta el próximo viernes. Así es, hasta el próximo viernes, acá a partir de las 8 de la noche por Radio Nacional en esto que se llama Güemes ante la historia. Muchas gracias.